Buenos días con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, sin duda, el corazón de la infraestructura tecnológica moderna y, por supuesto, un nuevo y fascinante campo de batalla para la ciberseguridad. Estamos en la clase 1 del contenido 5 y vamos a empezar a desentrañar el análisis de vulnerabilidades en arquitecturas modernas de contenedores y orquestadores. Miren, hasta hace no muchos años, cuando una empresa aquí en Ecuador, digamos un banco o una gran cadena de retail, quería lanzar una nueva aplicación, el proceso era lento. Se compraba un servidor físico o se aprovisionaba una máquina virtual, VM. Pensemos en una VM como una casa completa. Tiene sus propios cimientos, sus propias paredes, su propio techo y su propio sistema operativo. Ofrece un aislamiento fantástico. Si algo malo pasaba en esa casa, no afectaba a la casa de al lado, pero era pesado, lento de arrancar y costoso de mantener. Hoy el panorama es radicalmente distinto. Hemos entrado en la era de lo nativo en la nube o cloud native. La agilidad lo es todo. Empresas como los principales bancos del país, las nuevas fintech que están revolucionando los pagos o incluso servicios de entrega como Tipti o Rappi no pueden esperar semanas para desplegar una nueva función. Necesitan hacerlo en minutos y para eso usamos contenedores. Si una VM es una casa, un contenedor es un apartamento en un gran edificio. Es ligero, rápido y eficiente. Varios apartamentos, contenedores, comparten la misma infraestructura base, el mismo edificio, que es el kernel del sistema operativo del anfitrión. Esta es la primera idea clave que deben interiorizar: el aislamiento. Los contenedores, popularizados por Docker, logran su magia usando mecanismos del kernel de Linux llamados namespaces y cgroups. Los namespaces son como las paredes de ese apartamento. Hacen que el proceso dentro del contenedor crea que está solo, que tiene su propia red, su propio listado de procesos, etc. Los cgroups son como el medidor de luz o agua. Limitan cuántos recursos, CPU, memoria, puede consumir ese apartamento. Pero, ¿cuál es el riesgo fundamental? Que todos comparten los mismos cimientos. El kernel del anfitrión es compartido. Si un atacante logra encontrar una grieta en las paredes de su apartamento, una vulnerabilidad, y logra un container escape, no solo toma control de su apartamento, accede a los pasillos del edificio, a la administración y potencialmente a todos los demás apartamentos. Pasa de ser un inquilino aislado a ser el dueño del edificio completo. Esto es infinitamente más catastrófico que comprometer una sola VM. Ahora bien, ¿dónde empezamos a buscar problemas? El primer lugar, y a menudo el más descuidado, es la cadena de suministro de software, software supply chain. Cuando un desarrollador, quizás por la presión de un deadline, quiere construir una aplicación, no empieza desde cero. Va a un repositorio público como Docker Hub y descarga una imagen base, por ejemplo, ubuntu.latest o node.18. Pensemos en esto como comprar harina en un mercado abierto para hacer pan. ¿Qué pasa si esa harina viene con gorgojos? ¿Qué pasa si esa imagen base tiene docenas de vulnerabilidades y exposiciones comunes, CVEs, ya conocidas porque nadie la ha actualizado en meses? Estás construyendo tu aplicación crítica, quizás la bancaria, sobre una base podrida. Les cuento una experiencia en una auditoría que realizamos a una empresa de telecomunicaciones aquí en Quito. Su equipo de desarrollo, por pura conveniencia, estaba usando imágenes base que tenían vulnerabilidades críticas de ejecución remota de código reportadas hace más de un año. Eran una puerta abierta. Y hay otro riesgo en la cadena de suministro: las capas. Una imagen de Docker se construye como una torta de mil hojas, capa sobre capa. Cada instrucción en el archivo de configuración, el Dockerfile, crea una nueva capa. Un error desastroso que he visto es cuando un desarrollador en la capa 3 incluye una credencial, una contraseña de base de datos para probar algo. Luego, en la capa 5, borra ese archivo. Pero en Docker, la capa 3 sigue existiendo. El secreto sigue ahí, imborrable,
en las capas inferiores de la imagen. Cualquiera que descargue esa imagen puede inspeccionar sus capas y encontrar esa contraseña. Hablemos ahora de los riesgos en tiempo de ejecución, específicamente con Docker. El error más común, más peligroso y tristemente más frecuente es ejecutar el proceso principal del contenedor como usuario root UID0. Por defecto, el root dentro del contenedor se mapea al root del host, el servidor anfitrión. Esto es un desastre de seguridad. Es como darle al repartidor de comida a domicilio la llave maestra de todo el edificio y el código de la caja fuerte principal. Si ese repartidor, el proceso en el contenedor, resulta ser malicioso o es comprometido, tiene control absoluto. La mitigación es simple. Usar siempre la instrucción user en el Dockerfile para cambiar a un usuario sin privilegios o usar modos más avanzados como rootless mode. Pero hay algo aún peor, un verdadero Eldorado para el atacante: montar el socket del daemon de Docker. El archivo var run docker.sock es el panel de control del motor de Docker. Es la API con la que se le dice a Docker: crea esto, destruye aquello. A veces los desarrolladores montan este socket dentro de un contenedor, usualmente para herramientas de monitoreo que necesitan ver a los otros contenedores. Hacer esto es, literalmente, regalar permisos de root sobre todo el host. Si un atacante compromete ese contenedor, puede usar el socket para enviar un comando al host, algo como: hola Docker, por favor lanza un nuevo contenedor, pero esta vez monta el disco duro raíz de todo el servidor bin dentro de él. Y listo. En un comando, el atacante ha escapado y tiene acceso de lectura y escritura a todo el sistema anfitrión. Ahora pasemos al siguiente nivel: Kubernetes o K8S. Si Docker es el contenedor, Kubernetes es el orquestador, el director de la orquesta, el cerebro que maneja miles de estos contenedores. La seguridad en Kubernetes es, fundamentalmente, la seguridad de su plano de control, su API server y la gestión de permisos. Aquí el peligro a menudo reside en los archivos de configuración, los manifiestos YAML. Estos archivos son la ley, le dicen a Kubernetes qué hacer, y en mi experiencia, auditando infraestructuras de empresas ecuatorianas que están migrando a la nube, veo configuraciones copiadas y pegadas de tutoriales de internet sin entender las implicaciones. Por ejemplo, una configuración de hostpid. True permite que el proceso en el contenedor vea todos los procesos del servidor host, no solo los suyos. Es una forma directa de romper el aislamiento. O host network. True, que le da al contenedor acceso directo a la red del host, saltándose todas las políticas de red del clúster. Y la peor, allow privilege escalation. True, que como su nombre indica, es una invitación al desastre. La falta de un security context bien definido, que fuerce, por ejemplo, un sistema de archivos de solo lectura, read only root file system, true, es un riesgo por omisión. Y hablemos de los secrets. ¿Cómo le damos a un contenedor la contraseña de la base de datos? Kubernetes tiene un objeto llamado secret. Suena seguro, ¿verdad? Pues por defecto, los secrets en la base de datos de Kubernetes, etcd, a menudo solo están codificados en base 64. Y base 64 no es cifrado. Es simplemente una forma de codificación. Si yo tomo la palabra Ecuador y la codifico en base 64, me da RWN1 y WRVCG igual a igual. Cualquiera puede tomar esa cadena y decodificarla. El verdadero riesgo es que, si un atacante obtiene acceso a la API o a etcd, puede leer todos los secretos de la organización en texto plano. Y esto me lleva al punto final y más crítico de hoy: RBAC, Role Based Access Control. En Kubernetes todo se basa en permisos. Cada apartamento, pod, tiene una identidad, una service account y un conjunto de permisos, un role. El ataque más sofisticado es la escalada de privilegios a través de RBAC. Imaginen este escenario, que es muy real. 1. Un atacante encuentra una vulnerabilidad simple en la página web de una fintech ecuatoriana y logra entrar al contenedor. 2. Una vez dentro, el atacante no hace nada más que leer un archivo, el token de la service account de ese pod,
que siempre está montado en /var runsecretskubernetes.io/service-account/token. 3. Con ese token, el atacante le pregunta a la API de Kubernetes: hola, soy el pod de la web, ¿qué permisos tengo? 4. Y aquí está el error fatal del desarrollador, que, por pereza, le dio permisos excesivos. El atacante descubre que tiene permiso para crear un cluster role binding. 5. El atacante entonces le dice a la API: excelente, por favor, crea un nuevo binding que me asigne a mí, el pod de la web, el rol de cluster admin. En menos de un minuto, un atacante pasó de comprometer un contenedor web de bajo impacto a ser el administrador todopoderoso de toda la infraestructura en la nube de esa fintech. Tiene acceso a las bases de datos, a los sistemas de pago, a todo. La seguridad de Kubernetes depende directamente de aplicar la política de mínimo privilegio. Como ven, la agilidad de los contenedores y la potencia de Kubernetes traen consigo una superficie de ataque completamente nueva. Ya no basta con poner un firewall, debemos auditar la cadena de suministro, asegurar el runtime y, sobre todo, gestionar meticulosamente las identidades y permisos en el orquestador. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.